Hola mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, sean bienvenidos a esta meditación. También a los hermanos que nos acompañan de otras iglesias y otras congregaciones, sean bienvenidos. Vamos a comenzar con esta meditación del día de hoy, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, de los versículos 13 al 19. Vamos a darle lectura. Dice así, Marcos capítulo 3, versículo 13. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque nos permites estar en un país donde podemos estudiar tu palabra libremente, Señor. Te pedimos que esta noche, Señor, tú em, nos acompañes, que guíes a tu siervo, Señor, para hablar la verdad y que nos des de tu espíritu, Señor, para poder comprender tu palabra y vivirla, Señor. Vivirla como la verdad que es y que puede transformar vidas y salvar las almas, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo y te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, había dos razones importantes por las que Jesús escogió a 12. La primera de ellas es para poder conservar su mensaje. Es decir, si tenía personas que estaban cerca de él, el mensaje y las palabras que él dijera iban a ser preservadas, mis hermanos. Entonces, estos 12 se la pasaban todo el día con Jesús, comían con él, dormían con él, caminaban con él, viajaban con él, escuchaban cómo se sentía Jesús, lo conocían en su intimidad, y más aún, por ejemplo, Pedro, Juan y Santiago, los que eran más cercanos a él, vivieron cosas que los otros 12 no vivieron, pero nos han hecho llegar ese mensaje. Entonces nosotros podemos ver que Jesús cumplió con esa misión, porque cuando escogió los 12, eh, dos de ellos escribieron un mensaje. Marcos heredó el evangelio de Pedro, y vemos cómo 2000 años después su mensaje sigue estando presente. La otra razón es para difundir su mensaje. Recordemos que después de esto, después de escoger a los 12, Él les dio poder y autoridad y los envió a sanar enfermos y exorcizar a los endemoniados. Entonces, pareciera que fuera poco, pero cuando Jesús nos habla, por ejemplo, de cómo es el reino de Dios, que comienza como una semilla que crece, yo creo que Él se refiere a estos 12 que comenzaron poquitos, y hoy en el mundo hay miles de millones de cristianos que han creído en el mensaje del Señor Jesús. Entonces, dos misiones exitosas del Señor Jesús: conservar su mensaje y difundir su mensaje a través de estos 12. Y nosotros sabemos que el 12 es un número completo en la numerología judía. Entonces, no es coincidencia que Jesús haya escogido a 12. 12 es un buen número para presentar testigos. 12 es un buen número para corroborar versiones de la historia y para conservar el mensaje. Entonces, Jesús es alguien exitoso cuando nombra a estos 12. En el versículo 16 al 19, podemos ver entonces cómo el cristianismo comenzó con un grupo muy heterogéneo, muy diferente entre ellos. En él se encontraban dos extremos, por ejemplo. Los más extremos de todos eran Mateo, que era un publicano, alguien que cobraba los impuestos y las contribuciones de los conquistados hacia los conquistadores, y este Mateo era un marginado.
nadie lo quería, no tenía amigos, él era un renegado porque al ser judío y hacerse publicano, se declaraba enemigo de los judíos. Y al ser judío y trabajar para los romanos lo desechaban por ser judío. Era un traidor y era solamente una herramienta para los romanos. Y vemos que también está Simón el cananeo o Simón el celota o el celote, como lo llaman en algunos evangelios. Y es que los celotes eran una pandilla que eran nacionalistas, eh, muy violentos y muy apasionados. Y ellos se comprometían hasta cometer crímenes y asesinatos para poder defender sus ideales patrióticos y nacionales. Entonces, em, pues por con intención de que pudieran ver cómo el amor podía conectar a dos personas tan diferentes, Jesús los escogió a estos dos. Yo creo que hubo problemas en algún momento, hubo alguna tensión, pero las enseñanzas y el mesiazgo tan real y tan tangible de Jesús los convenció a los dos de que eh, ninguno de los dos estaba correcto. El que estaba correcto y el que era el camino ideal y perfecto era el Señor Jesús. El hombre que había perdido totalmente el patriotismo, que es Mateo, y el patriota fanático estaban juntos en aquel grupo, convivían. Y sin duda, pues yo creo que uh, siempre hubo opiniones o a lo mejor peleas o tensiones, pero el Señor pudo resolver estos problemas. Los hombres que escogió Jesús no tenían ninguna cualificación especial. Eran pescadores, uno era publicano, otro era celote. Los demás no se nos menciona a qué se dedicaban, pero ninguno de ellos era sacerdote, ninguno de ellos era escriba, ninguno de ellos era ingeniero o un líder espiritual o líder político. No eran ricos, no tenían una posición social especial, ni tenían una cultura elevada. Probablemente muchos de ellos ni sabían leer, no tenían una preparación teológica. Yo creo que solamente tenían la preparación básica de conocer la Torá y algunos versículos que los judíos acostumbraban para sus fiestas. No tenían una posición elevada en la congregación tampoco. Eran 12 personas normales y corrientes, así como usted y yo. Y Jesús los equipó con dos cosas muy importantes. Y él es con lo mismo que nos equipa a nosotros. En primer lugar, les dio un mensaje. Jesús les dio el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de que el día del día de perdón ya estaba aquí y que la gracia había llegado. El reino de Dios estaba en la tierra y ese es el mensaje poderoso que les dio a sus apóstoles. En segundo, les dio poder. No los mandó a ver qué salía, no los mandó a ver qué podían hacer por sus fuerzas, no, les dio poder. También podrían haber echado demonios y lo hicieron porque Jesús iba con ellos, su espíritu iba con ellos. Y ese poder se vio reflejado en la vida de estas personas. Entonces, es muy interesante cómo Jesús trabaja, ¿cierto? Siempre, eh, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que siempre responde una pregunta con otra pregunta. Es una persona muy inteligente. Las parábolas es una manera dificilísima de expresarse y aún así Jesús lo hace como si fuera cualquier cosa. Y ahora nos sorprende escogiendo a 12 personas pensando todos que iba a ser una misión fallida. Lo vemos nosotros, Gamaliel en Hechos, si no me equivoco, es quien dice que mejor dejen esa causa, que es probable que no dure. Pero estaba totalmente equivocado. Entonces, ahora este llamado a estar cerca de Jesús, de esos 12,
Ese llamado es también para nosotros. Jesús no nos va a abandonar cuando nos llama. Es importante que nosotros sepamos que si Dios nos llama, Él nos va a equipar. Así como equipó a estos hombres con un mensaje y con poder, a nosotros si nos llama, nos va a dar todo lo que necesitamos para cumplir esa misión. No pensemos que por ser diferentes o por ser no tener educación o por ser débiles o por ser no ser especiales, no tener una posición política o social grande, Jesús no nos puede usar. Al contrario, Jesús quiere usarnos y Él puede usarnos a pesar de que nos sintamos pequeños o a pesar de que lo seamos. Pudo usar a Pedro, que tenía un carácter difícil, y lo convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén de aquel tiempo. Pudo usar a Juan y a Santiago, que eran enojones, y les llamaba hijos del trueno, que terminó siendo el apóstol del amor. Si usted deja que Jesús lo transforme y usted obedece al llamado de Jesús, entonces se pueden hacer cosas impresionantes con ese combo de decisiones. Entonces, sintámonos seguros cuando sintamos y escuchamos el llamado de nuestro Señor. Así como estos 12 que confiaron en Él y estuvieron cerca de Él, nosotros tenemos que confiar y estar cerca de Él. Y veremos que todo será increíble. Podremos ver el poder de Dios en nuestras vidas y podremos disfrutar del gozo, podremos servirle y pues esparcir su mensaje en este mundo. Me parece un pasaje corto, pero que está lleno de mensaje para nosotros. Y así lo tomo yo, y espero que así lo tomen ustedes, mis hermanos, como un mensaje de esperanza, de solidez para nuestros pies, que sepamos que si el Señor llama, Él equipa. Si el Señor llama, Él da poder. Y si el Señor llama, Él da los recursos y nos transforma y nos da una vida plena. Entonces el mensaje de hoy es que lo aceptemos, que escuchemos su voz, que obedezcamos su llamado y que vivamos una vida plena como estos 12. Entonces espero que haya sido de bendición este mensaje de hoy y que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima, mis hermanos.